Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio, estamos en una emisión más de Metamorfosis, Vida y Muerte. Y pues bueno, recuerden que nos van a seguir o nos pueden seguir por las redes sociales. Me encuentran en Facebook como Leti Asensio o Metamorfosis, Vida y Muerte. También en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio y el canal de YouTube de Metamorfosis, Vida y Muerte, donde pueden ustedes ver todas las entrevistas en video y también pueden descargar los podcasts en la página de www.promoestereo.com. Ahí buscan Metamorfosis y se va a desplegar toda la serie de programas que llevamos hasta ahora, que ya son más de 100, afortunadamente, y que podemos ir pues recuperando un poco o recomendándolo si alguien no lo escuchó o lo necesita. Recuerden que son temáticas que pueden ser funcionales en algún momento para una persona. Y bueno, ¿qué creen? Que Metamorfosis se une en esta causa que va a realizarse el próximo 9 de octubre, que es el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, y que nosotros siempre pues apoyamos a estas causas porque sabemos que son movimientos que pueden requerirse en algún momento de nuestra vida para nosotros, para algún familiar, para algún ser querido, una persona conocida, pero es importante que conozcamos de qué se trata el tema. Y hoy tengo pues a tres grandes invitadas, tres grandes compañeras y a tres personas que estimo muchísimo y se las quiero presentar el día de hoy. Les quiero presentar primeramente a la doctora Silvia del Carmen Chavira Estefan. Ella es médico egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ella realizó un entrenamiento específico en cuidados paliativos en el Instituto Nacional de Cancerología. Lleva más de 8 años realizando esta función, tanto a nivel domiciliario como a nivel institucional, y además tiene experiencia en la coordinación del call center, que es una parte importante también de los cuidados paliativos que se pueden hacer vía distancia. Y bueno, un gusto tenerla nuevamente aquí en el programa, doctora Chavira, bienvenida a Metamorfosis. Buenas tardes a todos, me da mucho gusto estar nuevamente aquí y poder trabajar con ustedes y poderles dar información de lo que se requiere. Muchas gracias. También les quiero presentar a la maestra de nutrición Erika Talía Copca Mendoza. Ella realizó la licenciatura en nutrición en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y también realizó la maestría en ciencias en el Instituto Politécnico Nacional y lleva más de 4 años realizando esta labor como nutrióloga dentro de un equipo de cuidados paliativos en el Instituto Nacional de Cancerología. Bienvenida, maestra Tali. Muchas gracias por la invitación y pues aquí vamos a colaborar en lo que se pueda. Muchas gracias, bienvenida. Y también quiero presentarles a la maestra en enfermería Georgina Flores Domínguez. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Ella tiene la maestría en administración de hospitales. Lleva más de 20 años trabajando en diferentes áreas en la atención del paciente con cáncer y 4 años específicamente en esta área de cuidados paliativos, y también hoy nos va a compartir su vasta experiencia en todo este contexto. Bienvenida, Gina. Muchas gracias. Bueno, pues quiero empezar a preguntarles a las tres un poquito si nos pueden ayudar a ir como haciendo un poco de esta historia, pero para que la gente se entere muy bien de qué se trata esto de los cuidados paliativos. ¿Alguien pudiese empezarnos a dar más que una definición, esta parte importante de lo que hace esta área de especialidad en el campo de la salud para que vayamos entendiendo una metamorfosis de qué se trata? Doctora Claro Chavira, sí. ¿nos puede ayudar en eso? Sí, claro, mire, es importante entender que los cuidados paliativos es una manera integral de atender al paciente. No nada más se trata del dolor como mucha gente piensa, ¿no? Si hay algunos síntomas, estrés. Y otra cosa que me gustaría aclarar es que muchas veces se piensa que cuidados paliativos es necesariamente al final de la vida, lo cual no es así. Es prácticamente cuando estos pacientes tienen enfermedades pues crónicas o enfermedades
terminales y que requieren del apoyo del médico paliativista, pero no nada más como la parte médica, sino como estábamos ahorita comentando, es un tratamiento integral. Por eso también tenemos aquí parte de nutrición, enfermería, psicología, es todo un equipo amplio. Y algo muy importante que es prácticamente la única especialidad en la cual no se atiende exclusivamente al paciente, sino también se viene atendiendo a la familia para que el trabajo sirva tanto a la familia como al paciente y podamos tener a un paciente y una familia con menos estrés y con mayor atención y tratamiento de lo que esté sufriendo en ese momento, ¿no? Muchas gracias, doctora Chavira. Pues nos abre un poco la oportunidad de poder platicar de este tema que me parece que es muy importante porque en algún momento pues todos nos enfrentamos o nos vamos a enfrentar a tener una situación de salud importante en casa con alguien que tiene una enfermedad crónica que puede ser diabetes, hipertensión, insuficiencia renal o cáncer o alguna otra que requiera de ciertos cuidados, ¿cierto? Es como brindarle el mejor soporte dentro de todo lo que puede representar una enfermedad como estas, ¿no? Que en nuestro país y en el mundo pues ha ido avanzando. Y que ahora pues en situaciones agudas como el COVID también, ¿no? Que son enfermedades que requieren una atención específica. Maestra Gina, quiero preguntarle, ¿cómo es que el área de enfermería participa en esta atención que decía la doctora Chavira, integral y de varios especialistas para la atención del paciente? ¿Cómo participa enfermería? ¿Qué es lo que aporta enfermería? Hay que quitar micrófono solamente, por favor, maestra Gina. Para empezar, vemos las necesidades de cada paciente. Dependiendo de cada necesidad, son las acciones que vamos realizando. Desde empezar a evaluar signos vitales, empezamos a canalizar signos, síntomas, alguna necesidad que este paciente vaya requiriendo. También los familiares, si necesitan alguna atención en especial, se van haciendo de acuerdo a lo que se vaya requiriendo o lo que vayamos necesitando. Me parece... Sí, adelante. Conforme vayan necesitando cada acción, pues nosotros vamos actuando y vamos haciendo sus necesidades de este paciente. Qué importante la participación de enfermería también, maestra Gina, porque pues de repente en casa, sobre todo cuando necesitamos atender un paciente, quisiéramos ser doctores y quisiéramos ser enfermeros, todos, para poder brindar ese cuidado a nuestro paciente, ¿no? Desde cómo tomar los signos, que a veces no sabemos, afortunadamente ahora ya venden aparatitos electrónicos que solo se ponen y uno ya sabe leer o un poco interpretar pues lo que dicen en cuanto a temperatura, presión arterial y demás, pero es importante pues tener un poco más la asesoría de ustedes para que nos puedan decir esos signos que representan, cómo lo vamos a cuidar. Y seguramente ahorita platicaremos de eso, pero hay muchas cosas que de repente no sabemos qué hacer en casa. ¿Cómo lo vamos a bañar? ¿Cómo lo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a cuidar todo ese confort que requiere nuestro paciente? Y aquí quisiera preguntarle también a la maestra Thalía, hay algo muy importante que siempre nos van a preguntar los pacientes de cualquiera de estas enfermedades crónicas que están siendo atendidos en una unidad de cuidados paliativos y es, ¿qué sucede con la alimentación? ¿Qué van a comer nuestros pacientes? Porque pues ya están en una situación frágil y uno siempre quiere ver a nuestros seres queridos como muy rechonchitos, ¿no? Porque es como un sinónimo de vida, chapeados, y que podamos tener como esa percepción de que van mejorando. Pero ¿qué sucede con la alimentación en esta etapa, en esta parte especializada de cuidados paliativos?
Sí, como ya lo acabo de mencionar, la alimentación está muy relacionada con el amor, con el cuidado y con la mejoría. Entonces, muchas veces los familiares creen que si el paciente no está comiendo, no lo están cuidando de una manera adecuada. O creen que si el paciente no está comiendo, está empeorando. O también creen que no le están demostrando ese amor que le tienen. Entonces, en muchas ocasiones hay que trabajar con la familia y también obviamente con el paciente y explicarles que muchos de los síntomas son propios de la misma enfermedad. La falta de apetito, el cansancio es síntoma de la misma enfermedad y principalmente el cáncer, que es una enfermedad muy catabólica, consume demasiada energía. En algunas ocasiones les ponemos el ejemplo que a pesar de que ellos estén sentados o estén acostados, es como si ya se hubieran ido a correr 6 horas o hubieran subido una montaña y ese cansancio es el equivalente al que el paciente va a estar presentando en el transcurso del día. Tenemos que ver cuáles son nuestros objetivos con cada uno de los pacientes. Cada paciente es diferente, como ya comentaron, no solamente es para el final de vida, sino también hay muchos pacientes que tenemos en manejo conjunto, lo cual sería lo ideal, que paliativos acompañe al paciente desde el momento diagnóstico de una enfermedad que sabemos que es crónica y de larga evolución. Entonces ahí vamos viendo cuáles son los objetivos. Si el objetivo es de mejoría, pues damos recomendaciones, y si el objetivo ya no es la parte de la mejoría, pues la parte del confort y tranquilizar a la familia. A veces, pues como familiares quieren todo y a veces todo no es lo que va a ayudar. A veces creemos que entre más damos, más vamos a ayudar por esta parte que relacionamos con la salud, con la mejoría, y a veces lejos de ayudar, lo único que ocasionamos son más síntomas, que el paciente tenga más náusea, más vómito, y que no se cumpla uno de los objetivos que también tiene la alimentación, que es la parte del placer, ¿no? Uno de los grandes placeres que tenemos en la vida es el poder disfrutar los alimentos, y a veces por tantos mitos que hay, la misma familia también pues les quita muchos de los alimentos que a lo mejor al paciente le gustan, y que a veces si hay un día bueno, no se lo quieren dar porque piensan que ese alimento les va a provocar más molestias. Entonces sí es mucho la parte educativa, platicar mucho con la familia y pues a veces hasta el mismo paciente, ¿no? Dice, ya ves, tú me estás regañando porque no como, ya te está diciendo que no me debes de regañar, ya te están diciendo que no me debes de obligar. Entonces, muchas ocasiones sí es como entender o hacerle entender a la familia que el hecho de que no coma no quiere decir que no lo estén cuidando de una manera adecuada, sino que desafortunadamente es una enfermedad que provoca pues todos estos síntomas. Doctora Chavira, ¿nos ayuda a aclarar un poquito esta parte que mencionaba la maestra Talía de uno se imagina que cuidados paliativos es cuando la gente ya se va a morir, ¿no? Cuando ya estamos muy malitos y que pues me van a dar ciertos cuidados para el final de mi vida. Pero ahorita la maestra Tali decía, bueno, no necesariamente, podemos trabajar con otras enfermedades de forma temprana, pero nos puede explicar, porque esta es una duda muy común, de repente los equipos, incluso de salud o la gente en general dice, me mandaron a paliativos porque ya no hay nada que hacer, entonces ya me voy a morir y entonces ya se acabó mi vida. Pero ¿de qué estamos hablando entonces? ¿Nos ayuda a aclarar un poco esto? Sí, claro, un poquito en la definición lo decía, y es que yo siempre digo que cuidados paliativos no es que ya no hay más que hacer, es cuando más hay que hacer y más cosas tenemos que hacer. Y no es solamente el trabajo del médico, sino como decía, es integral. Y algo bien, bien importante, en la actualidad los pacientes son enviados a cuidados paliativos cuando tienen una enfermedad crónica, que no significa que sea una enfermedad terminal. Son aquellos pacientes que por el tipo de enfermedad que están presentando, puede ser por ejemplo insuficiencia renal, pacientes con cardiopatías, pacientes con problemas pulmonares, neumópatas, que de alguna manera requieren de un trabajo mucho más minucioso. Entonces, a veces el especialista, el médico que está a cargo de ellos, se encarga de la enfermedad que ellos tienen, incluyendo en este caso a los oncólogos, a los radioterapeutas, pero que toda esta sintomatología que hemos venido hablando, Gina y Talía, es importante también atenderles, ¿no? Náuseas, vómitos, esta falta de apetito, el que vomitan, el que no pueden comer,
Y todo esto, a veces el médico tratante no tiene todo el tiempo y la paciencia para poderlo trabajar, porque requiere, pues como decíamos, las tres, el trabajo no nada más del paciente, sino también de la familia. Y entonces es por eso que no necesariamente es un paciente que está muriendo, sino que es un paciente que va a tener una enfermedad que requiere mucho más apoyo y que requiere de manejo de esta sintomatología. Tenemos pacientes en la actualidad, hasta en el área oncológica, que no necesariamente mueren, ¿no? Pacientes con cáncer de mama, de próstata, de linfomas, de enfermedades que se queda como si fuera la diabetes. Prácticamente diabetes es una enfermedad crónica degenerativa, ¿no? Es una enfermedad que va a estar por siempre y que va a requerir tratamiento por siempre, y dependiendo de cómo esté el paciente, se necesitará más apoyo. Entonces, es por eso de que nunca hay que pensar que cuidados paliativos ya no hay nada que hacer, y tampoco es el final de la vida. Al contrario, es a veces hasta el principio de una vida diferente, ¿no? Hay que pensarlo como cuando decimos que estamos a dieta. No hay que decir que estamos a dieta, sino que es una nueva manera de vivir, de alimentarnos. Cuidados paliativos es una nueva manera de vivir hasta el último momento, y ni siquiera sabemos cuándo es. Entonces, es por eso que es importante que podamos atender toda esta sintomatología, y que además apoyemos a la familia, porque eso hace que tanto la paciente como el familiar se sientan pues acogidos y atendidos, ¿no? Quisiera, no sé, aquí, maestra Gina, si me ayuda, la parte emocional también se ve muy afectada en estas pues etapas de enfermedades avanzadas, y que a veces tienen muchos síntomas, porque si uno tiene dolor, si uno tiene pues todos estos síntomas que mencionaba, náusea, no tengo apetito, me siento muy cansado, pues el estado de ánimo también se ve impactado, y también el de la familia y pues de todo el contexto alrededor de la atención de un paciente. Pero en su experiencia, maestra Gina, eh, ¿cómo lo viven los pacientes? Porque a veces decimos que el médico pues llega, hace su evaluación, deja su indicación médica, y bueno, ya nosotros nos retiramos. El psicólogo también llega, pregunta algunas cosas, pero el equipo de enfermería en particular se relaciona mucho con el paciente. Les cuentan muchas historias, realmente lo que está pasando. A veces ni a nosotros nos cuentan esa situación, pero ¿cómo ha sido su experiencia trabajando con este tipo de pacientes? ¿Cómo qué necesidades son las que ellos, digamos, tienen más? Porque es importante que la gente que nos escuche también pueda entender cuáles son las necesidades reales que tienen este tipo de pacientes. ¿Nos puede compartir algo al respecto? Y es algo muy importante, que las experiencias que ellos dicen es desde que ingresan, desde que les dan la mala noticia de que a lo mejor ya no hay un tratamiento como tal, y como dicen, ellos dicen que es para ya morir, o sea, ya tienen cáncer, ya no hay nada que hacer por ellos, entonces eso quiere decir que se van a morir. Y no es cierto, o sea, al contrario, tenemos tantas necesidades que es desde manera espiritual, desde manera emocional, hay cosas no dichas, cosas no hechas, cosas que ellos quisieran emprender o decir, desde que si tienen hijos, cómo poderles ayudar a los hijos para no dejarles pendientes, cosas con los esposos, con las esposas, que tampoco han dicho, que también son muchas dudas que ellos también quisieran expresar y no saben la manera de cómo expresar. También la forma de que ellos dicen que ya se van a ir o que sienten que se van a ir, cómo se los expresan a sus demás familiares. Por ejemplo, si son mamás solteras, ¿con quién decir con quién se van a quedar esos hijos? ¿A quién me va a ayudar a poderlos cuidar? Entonces, todo ese tipo de situaciones que a lo mejor no son dolores físicos, sino son dolores espirituales, emocionales, al decirle a una pareja, a lo mejor es que pues te quiero mucho y cómo te digo lo que siento porque me da vergüenza, o sea, ¿cómo te voy a decir? ¿Cómo voy a expresar esos sentimientos de
¿cómo me acerco a ti? O sea, es que me duele esto, pero pues no es eso lo que necesito, es un simple abrazo, es una simple palabra, un simple aliento, que pues nadie los escucha, o sea, porque pues tengo que gastar y a lo mejor los familiares también no lo dicen, porque ¿cómo me vas a meter a un hospital si ya no tienes cómo pagar esto? ¿Cómo me vas a dar algún tratamiento si ya no tenemos para gastar? Porque tenemos que endeudarnos, tenemos que vender las casas, tenemos que dejar muchas cosas, desprendernos de otras tantas, etcétera. O sea, y ellos con nosotras, con enfermeras, es cuando se sienten con la mayor confianza de decir todo lo que sienten. De señorita, necesito hasta una hoja para decirle a mi hijo que ya me voy a morir, o cómo se lo digo, cómo lo expreso, ¿me puedes ayudar? Y es como el clic o el enganche para que ellos digan las cosas. Y a lo mejor son esos los dolores que ellos expresan. Por ejemplo, el no poder caminar, el no poder tomar las cosas, que a lo mejor no es eso, es simplemente el, pues se sienten como que se detienen y no pueden expresar las cosas. Esa es mi experiencia, o sea, y lo he visto en el hospital, en visitas domiciliarias, los cuidados que debemos de tener hacia ellos, cómo expresárselos y cómo decir, es que no le tengas miedo a los familiares, o sea, el tocarlo, el decir qué es lo que quieres, no es para tener miedo, o sea, no pasa nada, solo exprésalo, díselo, con toda la confianza, no creo que piense más mal, y a lo mejor vas a estar desplazando esas necesidades que tú tienes. Por eso desde el hospital es dolor, es tristeza, es angustia. Ahora, ¿cómo van a pagar estos gastos? ¿Cómo van a tener este recurso? ¿Cómo lo van a adquirir para poderlo tener? Esa es mi experiencia. Pues Gina, nos abres la puerta para conocer todas aquellas cosas que un paciente puede atravesar, ¿no? Desde preocuparse por la cuestión económica, quién va a pagar, qué esfuerzo está haciendo mi propia familia por atenderme, por cuidarme, porque me den todo el soporte que yo necesito, porque también me siento mal de a lo mejor no tener esa cercanía con mi familia y que no encuentro la manera de cómo relacionarme o cómo decirles lo que realmente siento por ellos, ¿no? Que es una parte pues muy importante y que a veces ustedes hacen enlaces bastante, digamos, fuertes con respecto a eso, desde el poder decir, pues no le tengas miedo, pues háblalo, exprésalo y eso te va a ayudar, ¿no? Y aquí entraría un poco también con la maestra Talía. Estamos acostumbrados, maestra Talía, a que si yo quiero mostrar el afecto, lo voy a hacer también a través de la comida, ¿no? Si yo quiero quedar bien con alguien, pues le regalo un pastelito, le preparo el alimento que más le gusta, el platillo que más disfruta, y esa es también una forma que hemos aprendido a relacionarnos, ¿no? Pero qué difícil es esta parte que nos comentaba también de repente decir, yo soy tu hija y yo quiero que comas, porque si no comes, entonces nunca vas a mejorar y si no mejoras, entonces se pueden complicar las cuestiones de tu salud y puedes fallecer, ¿no? Y el paciente en ocasiones, pues los vemos que hasta como si estuvieran comiendo papel, ¿no? Lo mastican y sufren porque quieren comer y pues, ¿cómo decirles a la gente querida que no es que no quieran, es que no les permite el cuerpo tener pues este apetito que anteriormente tenían? Pero ¿cómo hacemos esta representación del afecto, la comida y estos periodos difíciles del final de vida, donde ahorita que nos explicaba que el cáncer, por ejemplo, baja mucho de peso a la gente, la diabetes en etapas avanzadas también baja mucho de peso a la gente y cambia su imagen y siempre decimos, no, me tengo que poner bien y la comida entra como en primer lugar. ¿Cómo hacemos todo este trabajo? ¿Cómo logramos
sensibilizar a la gente que nos escucha, que no es que el paciente no quiera, sino que se trata de una cuestión también pues física del cuerpo humano que está pues dando una respuesta a ciertas cosas, ¿no? Sí, así es una respuesta pues fisiológica hacia la enfermedad y como lo acabo de comentar, no tiene nada que ver con la voluntad, o sea, el paciente pues quisiera comerlo, pero pues, su cuerpo no le permite. Siempre yo les comento que el cuerpo es tan sabio que sabe lo que necesita. Si no lo está pidiendo, no lo está necesitando. Entonces, también explicarles que con cualquier enfermedad va a haber días buenos y días malos. Días buenos en donde tengan mayor apetito, un poco más de ánimo, incluso pueden llegar a tener antojos de su comida favorita, a la mejor, y días malos en los que no quieren absolutamente nada, se sientan muy cansados por la misma enfermedad y solamente quieran dormir. Entonces, pues aquí aprovechar los días buenos y entender los días malos. Los días buenos, si tienen algún antojo, pues se lo damos. Siempre igual les comento que si van a pedir un taco de barbacoa, un taco de carnitas, seguramente no se van a acabar un taco, a lo mejor le van a dar 2 o 3 mordidas, pero ya estamos cumpliendo con ese deseo que tenía el paciente, con ese antojo que tenía el paciente. Y ya cuando hablamos de un final de vida, pues explicarle a la familia que la comida no es la única forma de demostrarles el amor, que no tiene nada que ver ni con el cuidado ni con el amor, que lo han estado haciendo muy bien. Prueba de ello, pues es que lo están acompañando, pero que no quiere decir que lo estén dejando morir de hambre, porque también tienen a veces esta percepción, o a veces hasta me ha tocado escuchar a la familia que dice, es que yo me siento mal comiendo si él no está comiendo, o sea, ¿cómo es posible que yo coma y él ni siquiera esté comiendo? Entonces, pues aquí se les explica que esto ya es algo secundario. Cuando ya es un final de vida, la alimentación pasa a un segundo plano, ya no es algo prioritario, ya ni siquiera es algo que el cuerpo necesite o que esté pidiendo, sino que simplemente, ¿qué podemos hacer? Si ellos quieren hacer algo por su familia, pues mojar una gasita con algún líquido, pasárselo alrededor de los labios y ya con eso también la familia siente que está haciendo algo por su paciente. Pero a explicarles que ya pasa a un segundo plano. La prioridad ya cuando es un final de vida, pues es que el paciente esté lo más tranquilo posible, con la menor sintomatología posible. El hecho de que se les esté queriendo dar más líquidos o poniendo un suero o una sonda, pues solamente es prolongar una agonía y no dejar que que la enfermedad siga su curso natural. Entonces, igual a veces es muy complicado porque, pues como cualquier familia, ¿no? A veces nos aferramos a querer tener al paciente a cualquier costa, pero a veces ya ni siquiera es calidad, sino simplemente cantidad y días malos en los cuales el paciente ni siquiera la pasa bien, porque si le metemos más líquido, pues hay mayor secreción, hay mayor orina, se empiezan a edematizar, algo igual que es por la misma enfermedad, por la desnutrición, por estar agregando líquidos, y se convierte pues en un círculo vicioso en el cual no hay como salida, porque para que haya una salida se tendrá que quitar la enfermedad. Entonces, en algunas ocasiones sí es complicado pues que la familia entienda por esta parte de que nos aferramos a tenerla a cualquier costa, pero pues se les explica esta parte de que es ya la alimentación es algo secundario y que hay muchas otras formas de demostrar el amor, como el escucharlos, el estar ahí con ellos, tocándolo, lo que decía Gina, que a veces hasta les da miedo pues a esa parte de tocarlo porque a lo mejor lo van a lastimar o de hablarle porque ni siquiera saben si realmente los estén escuchando o ponerle su música favorita o no sé, aromaterapia o algo. Hay que comentar que no es la única forma de demostrar amor y siempre haciéndoles entender que lo están haciendo muy bien o que lo han hecho muy bien, porque sí se sienten a veces esta parte de la culpa y a veces la culpa es de ambas partes, tanto de la familia como del paciente, porque el paciente pues quisiera comer, se siente culpable de que su familia hizo su comida favorita, pero cuando ya se la llevaron a la mesa, en ese momento ya le da náusea, ya no lo quiere y la familia se siente culpable porque el paciente no está comiendo y si no está comiendo no va a mejorar y igual se convierte en un círculo. Entonces sí hay que platicar pues con ambas partes, que no es falta de voluntad de ninguna de las partes, que ambas partes le están haciendo bien, sino que lamentablemente son enfermedades que ocasionan pues muchos síntomas y alteran pues muchas de las funciones del organismo. Pero qué importante, Tali, esto que
enfatizas porque es necesario hablar, es necesario comunicar, ¿no? Bien decía Gina, si no lo puedo hacer verbalmente, préstame una hoja y escribo aquello que te quiero decir, porque para mí es importante. Y dentro de eso está, pues, todas estas cuestiones, ¿no? De la alimentación, de lo que quiero, de lo que me hace sentir bien, de lo que a lo mejor me hace sentir culpable, de lo que no me gusta hacerle sentir a mi familia, porque esa también es una cuestión, ¿no? A veces los pacientes aceptan comer porque ya, no sé, les prepararon el alimento preferido o ya se los fueron a conseguir y aún así se lo comen, pero a los pocos minutitos, ¿qué pasa? Pues vomitan, ¿no? Y ahí viene, pues otra vez, me siento mal porque me diste el platillo que me gusta y vomito, y entonces ahora, ¿qué hago? Y creo que es importante, aquí doctora Silvia Chavira decía al principio que involucrar es a la familia, involucrar a las personas que están al cuidado es muy importante en cuidados paliativos. Y creo que estas pueden ser las razones, porque deben conocer, pues como decía Gina y como decía Tali, los cuidados, las necesidades y poderles ofrecer pues ciertas enseñanzas que nosotros tenemos que transmitir para que ellos también lo entiendan. Pero ¿por qué es tan importante tomar en cuenta la familia en esta etapa de la vida en donde hay enfermedades, hay molestias y seguramente el final de la vida de esa persona está cerca? Pues principalmente es que es como cerrar un círculo de una manera linda, suave y con mucho cariño. Algo importante de lo que ahorita tocabas y junto con Ginny y Tali es a veces queremos hacer de más cuando lo único que requiere el paciente es que estemos con él, que a veces hasta tomemos nada más su mano, el que si quiere comer se le dé pues ese taquito o ese bocado de lo que le gusta, sin obligarle a que se coma más, el que la familia se sienta hasta el último momento, y eso es sumamente importante. Por eso decía yo al principio que se trabaja no nada más con el paciente, sino que también con la familia, el que cuando el paciente llegue a marchar, en el caso de que sea de ese tipo de pacientes, la familia se quede contenta, satisfecha de haber logrado que su paciente hiciera la transición, el cambio de una manera tranquila. Algo que me gustaría tocar, a veces es un tema muy difícil que llegamos a tocar y que lo tenemos que tocar o los psicólogos o nosotros, y como decía Gina, a veces les toca a ellos escuchar la parte sexual, ¿no? Esta parte es muy, muy importante porque sucede mucho, sobre todo en México, con las mujeres, ¿no? Que no se sienten que están pues atendiendo adecuadamente a su pareja, y que quisieran hacer más, y que no se toca el tema por ser un tema pues tabú, ¿no? Pero que si logramos que se hable, se platique, a veces, vuelvo a decir, el simplemente hecho de sentirse, de tocarse, se pueden hacer vibrar muchas, muchas emociones, y sin necesidad de llegar hasta el final, puede existir. Hay pacientes que no tienen ninguna problema de tener relaciones, y que la familia piensa, como decía Gina, a veces ni el simple abrazo, ni el simple beso se puede dar porque pienso que lo voy a lastimar, y la realidad es que no. Ahorita a lo mejor nos hemos enfocado un poco en adultos, pero pensemos en los niños, ¿no? Tenemos pacientitos que son niños, en los cuales lo único que quieren es que la mamá o el papá los abrace, los bese, los tenga apretados junto de ellos, y que por el miedo no se tocan, y entonces el niño puede sentir rechazo porque piensa que la enfermedad que tiene a lo mejor se le contagia a su mamá o a sus hermanitos, y la realidad es que no se acerquen a ellos. Podemos lograr que hasta las medicinas o ese taco que a lo mejor
se termina vomitado, no importa, porque ya fue darle un gusto, ya fue hacerle un momento feliz. Puede haber hasta bromas, chistes, recuerdos de cosas, de que te acuerdas cómo te gustaba esto. Bueno, si no te sabe, tú decías muy bien que a veces es difícil masticarlo, pero bueno, ¿te acuerdas que te gustaba? ¿Te acuerdas que cuando lo comías era rico? Pues entonces pueden disfrutar el momento, aunque ese momento no sea igual al pasado. Entonces creo que el trabajo en equipo y pensando en cada síntoma es importante. El que yo logre que el paciente no tenga vómito hace la diferencia. No porque el pedacito de taco o de pozole le va a alimentar, sino que simplemente se va a disfrutar y se va a quedar ese momento de que se logró que se comiera. Entonces, el que no vomiten es muy importante. El que en algunos casos, como decía Tali, pacientes que a lo mejor no lo pueden pasar, pero el sabor en la boca es rico y después lo pueden sacar, pero que ese momento sea un momento especial, se convierte en un momento de alegría dentro de un estado de tristeza o de, a veces ni siquiera de tristeza, de desesperación, porque no sabemos cómo podemos atender a nuestro paciente. Y pues el trabajo nuevamente en equipo en el que podamos hacerles ver al familiar de que todo lo que están haciendo lo están haciendo bien y que al final eso es lo que va a quedar en el paciente, en la familia, ¿no? Muy interesante lo que nos compartes, doctora Silvia Chavira, porque fíjense que justamente hoy estaba yo platicando con una paciente y me decía que tenía varias cosas que comentar. Una, que la vida la había puesto con el amor de su vida después de muchos años que ellos se separaron, se volvieron a juntar y que ella estaba muy contenta por haber recuperado el amor de adolescente de hace muchos años. Y que tenía esta parte que tú mencionabas, doctora Silvia Chavira, de quiero estar cerca, quiero sentirlo. Y una parte que también me expresaba es el simple hecho de que alguien me tome de la mano, me da una tranquilidad que puedo pensar más claramente, ¿no? Pero también hablaba de esta parte que decía Gina, de la cuestión espiritual, y decía ella que se sentía llena porque en su profesión ella pudo ayudar a mucha gente y sentía que pudo aportarle desde lo que ella hacía en una institución para poder aligerar el sufrimiento de mucha gente. Entonces creo que es ahí cuando nos damos cuenta que para ella sí era importante que le controlaran las molestias, pero también todas estas otras necesidades de estar cerca de sus hijas, estar cerca de sus nietos, estar cerca de su pareja, estar sintiendo satisfacción por la vida que ella llevó y por la vida que ella empezó también a darle una dirección y pues sentirse aún en estas circunstancias que hay cosas que ella puede hacer. Pero algo que me gustaría que nos pudiera ayudar Gina es también la familia necesita un poco de esta cercanía y necesita que uno los acompañe, ¿no? Justamente con esta pacientita Gina le explicaba a la hija y fue, digamos, algo, no solamente es aprender a poner un dispositivo, sino esa parte de afecto, de amor y de cuidado que tú le vas a dar a tu mamá en casa para evitarle esta molestia y que puede aligerarla en muchas condiciones, ¿no, Gina? Pero es importante darles la confianza de que lo pueden hacer, de que es algo importante y que les va a ayudar a estar más tranquilos, y que esto puede favorecer esta cercanía de la que tú hablabas, ¿no? De que hablen los papás con los hijos, los esposos, los abuelos o personas cercanas y que necesitan a lo mejor pues abrirse un poquito más, ¿no? Pero nos podrías compartir un poquito, tú, por ejemplo, tratas de darles confianza a los cuidadores para que, bueno, no es fácil poner una inyección, uno dice, no le vaya yo a dar algo que no debo y después salga complicado esto, pero cómo tratar de que confíen y de que ellos sepan que su aporte como cuidadores es muy valioso, porque si no hay un cuidador, el paciente se la pasa muy mal, eso es real, y si la familia tampoco
Sí. Ahí en ese punto, como yo lo manejo con ellos, es dejando que, por ejemplo, si es el dispositivo subcutáneo, que ellos lo instalen, que hagan todas las actividades que yo les realizo, haciéndolo, que ellos lo hagan. Es que me da miedo y si le pico mal, no espera, yo te voy dirigiendo la mano y voy haciendo que tú lo hagas. Cualquier error que cometas, no te preocupes, yo te voy a dirigir la mano para que tú lo hagas. El darle de comer, me acerco con ellos y mira, le puedes dar juguito, dale el conito, acércale el agua y sin miedo a que pase nada. En cuanto a voltear, a moverlos, igual, mira, las sábanas se mueven así, las sábanas podemos ponerla de un lado, del otro. ¿Cómo hacerle la curación? Igual vas dirigiendo la mano, o sea, no pasa nada. Estoy contigo y lo vas haciendo poco a poco para que ellos vayan perdiendo ese miedo y tengan ese contacto hacia el paciente sin temor a que pase nada. Y el simple hecho de que toquen, no pasa nada, o sea, pueden hacerlo con esa confianza que ellos deben de hacer sin tener miedo. Por ejemplo, si son los hijos que dicen, no, es que yo ya estoy viejita, o sea, ¿cómo me vas a cambiar el pañal? No pasa nada. Tú los viste de chiquitos y es lo mismo de ellos de adultos. Sin que pase nada, solo te está cambiando. No hay morbo, no hay nada. Si es la esposa, por igual. No pasa nada, puedes tocarla. La has visto a lo mejor en los mejores momentos, ahora te toca hacerlo en los peores, solo con la enfermedad. Y hay que aprender a vivir con esto. Decía la doctora Chavir en cuanto a la sexualidad, no sé, un beso, un abrazo, el tocar, o sea, son seres humanos que todavía sienten y a lo mejor es una simple acaricia, que ese es el placer de hacerlos sentir bien. Pero esa es la confianza que nosotros vamos impartiendo, vamos enseñando para que ellos sigan este contacto directo sin ningún miedo, ningún temor a cometer algún error. Eso es conforme a nosotras como enfermeras, que eso es como algo básico y no pasa nada. Y a lo mejor no sé, pero tú tenías ganas de decir te quiero, pues se lo dices. No pasa nada, tú se lo dijiste. La persona si lo acepta o no lo acepta, ya es cuestión de la persona, de la otra persona, no es cuestión tuya, pero no te quedaste con ganas de nada. El tocarte, pues no pasa nada, o sea, tocas a la persona sin miedo a nada. Tanto el paciente como el familiar, porque es para ambos, no nada más para uno. Tanto a veces decimos que solo el familiar tiene miedo, no, también los pacientes tienen miedo, a lo mejor al rechazo, al que no lo acepte, que no sea aceptado, no sé, muchas cosas. Pero fíjate, Gina, qué importante que nos compartes esto, porque pareciera que el equipo de paliativos está acompañando al paciente y a la familia, ¿no? Las tres han dicho, le ayudamos, le explicamos, le damos todas las opciones que pueden hacer ante estas necesidades. Y creo que eso es lo que se necesita cuando alguien está experimentando esto, porque no es común de repente saber que un familiar está pasando por momentos difíciles por una enfermedad que está generándole pues mucho sufrimiento físico, emocional y espiritual, pero qué valioso el que exista un equipo que pueda cada uno en su área brindarme este acompañar, ¿no? Que no es tan sencillo. Y acompañar es, ahí estoy, yo te explico, yo te llevo de la mano, como tú decías, para poderle aplicar esto. Te estoy diciendo cómo le puedes ayudar si le aplicas el medicamento o qué cosas sí o qué cosas no puedes hacer. También, como decía la maestra Tali, en manifestar de alguna u otra manera el afecto sin que tenga que estar la comida de por medio, ¿no? Y bueno, el programa está prácticamente por terminar, se nos va como muy rápido en el aire,
Pero, pues antes que podamos irnos, quisiera preguntarles por qué es tan importante que nosotros, que formamos parte de un equipo de cuidados paliativos, conmemoremos esta fecha. El 9 de octubre de cada año se celebra justamente esta conmemoración de los cuidados paliativos. ¿Por qué es tan importante que nosotros generemos conciencia? Desde sus áreas, quisiera que nos dieran algún comentario y que pudiéramos ir cerrando el programa, dejándoles muy claro la importancia de estos cuidados paliativos. Ahora voy a empezar al revés. Doctora Silvia Chavira, ¿me ayuda como a contemplar por qué es tan importante conmemorarlo? ¿Por qué es tan importante conocer y que la gente conozca de que existen estas áreas que están integradas y que brindan el soporte? Bueno, principalmente me gustaría aclarar que los cuidados paliativos no son nuevos, ¿no? Esto es algo que tiene más de 30 años y que precisamente por eso es tan importante el que podamos estar conmemorando estas fechas, porque la gente desconoce la oportunidad que tiene de poder apoyarse con este equipo de trabajo, con este equipo médico de salud, enfermería, psicología, nutrición, trabajo social. Entonces, a pesar de tener tantos años, es algo que se desconoce y que pues en nuestro país todavía pues tiene pues menos años, ¿no? Algo sumamente también importante es que siempre se trata de escoger como un tema diferente para que la gente vaya entendiéndolo, ¿no? Y en este caso, este año, el lema es no dejar a nadie atrás, equidad en el acceso a los cuidados paliativos. Y yo, mi lema que siempre he tenido es que es el mejor cuidado posible para todos, ¿no? Aquí no hay clases sociales, aquí no hay personas, si son mujeres, hombres, niños, adultos, ¿no? Hemos estado hablando el día de hoy de cualquier edad y para mí es sumamente importante hacerlo ver de que además es un traje a la medida y que muchas de las ocasiones es además un tratamiento directamente en casa, que muchos de estos pacientes ya no pueden desplazarse al hospital y que además en el hospital estarían solos, sobre todo ahora en esta época de COVID, pero bueno, en general, solos y que es cuando más necesitan el apoyo, no nada más de la parte del sector salud, sino también de sus familiares. Entonces, creo que es importante que la gente lo sepa y que todo mundo conozca y que todo mundo puede ayudar, porque no se necesita nada más la parte, como decíamos, del sector salud, sino también de gente que quiera apoyar, voluntariado, gente que quiera estar ahí acompañando. En la actualidad también tenemos pacientes pues que ya no viven sus familiares, que viven solos y que no por eso deben de ser abandonados. Entonces, nunca hay que dejar a nadie atrás y es cuidado para todos. Es muy importante, yo creo que aquí contemplar que todos podemos vivir esta experiencia y que vale la pena que nos sensibilicemos a que existen estos cuidados paliativos y que podemos aportarle algo a alguien. A lo mejor el simple hecho de yo decirle al cuidador primario que voy a ir al súper, que qué necesita, ya estoy aportándole algo. Y si yo a lo mejor tengo otra manera de aportar, como escuchar, como orientar, como darles algunas pautas para que esto pues vaya siendo lo menos empedrado posible, pues ya estamos aportando algo. Muchas gracias, doctora Silvia Chavira. Maestra Gina, ¿nos podría explicar un poquito para ir cerrando por qué es tan importante desde su área, desde esta experiencia, el que nosotros tomemos conciencia de que existen los cuidados paliativos? Porque aún en estas fechas, bien decía la doctora Chavira, esto no es nuevo, tiene más de 30 años, sin embargo, hay mucha gente que no conoce qué son los cuidados paliativos. ¿Cómo poder generar conciencia y cómo explicarle de forma sencilla a la gente que puede acercarse y que tiene esa oportunidad? Considero que es muy importante los cuidados paliativos desde que sabemos que estamos enfermos o desde antes, desde el nacer. Cómo poderle ayudar, no sé, a una madre desde que engendra, cuáles son los cuidados que debe de tener
pues también, o sea, no nada más al final de la vida, sino desde un inicio, cómo a enseñarle, a educarla para tener un buen cuidado. A los pequeños, el pues tener una buena alimentación, hacer ejercicio, el tener convivencia con su familia, no nada más las redes sociales, sino todo un aprendizaje, una cultura, es muy importante para los cuidados paliativos. No sé, adolescentes, profesionistas, tener una buena sexualidad, un buen cuidado, si tienes o diagnosticas alguna enfermedad, tener unos buenos cuidados, o sea, no necesariamente hasta el final. Cuando, pues, no sé, adultos, adulto mayor, también, o sea, acercarlos más a las familias para enseñarles a las familias cómo cuidar bien a este adulto mayor. Pero si vamos generando educación pues desde pequeños, no va a ser tan complicado dar pues también, o sea, que el aceptar una buena calidad de vida antes de que llegue la muerte, esos son los cuidados paliativos, lo más agradable o lo más cercano pues, para todo ser humano. Para mí eso es importante, los cuidados paliativos. No podemos evitar que en algún momento, como bien lo dice Gina, llegue el final, pero es diferente teniendo pues todas estas necesidades de atención guiadas por un especialista y proporcionadas por la familia, y que bien decía la doctora Chavira también, no es exclusivo de un hospital o de una institución de salud, es extenderlo hasta la casa, extenderlo a la comunidad, hacerlo a través de la vía telefónica, cualquier medio para poder tener como esa cercanía con la familia, con el paciente, y poder pues darles todo este acompañamiento que se hace incluso al finalizar esta vida, pues entramos también los psicólogos para trabajar el duelo, porque también es una parte importante y un cierre que hace los cuidados paliativos, ¿no? Y que pues vale la pena que la gente lo conozca. Muchas gracias, Gina. Maestra Tali, y para cerrar, ¿por qué es importante justamente este día, el 9 de octubre, y por qué hacer esta actividad o estas actividades para generar conciencia? Pues como ya lo comentaron la mayoría, pues para que la gente conozca que paliativos no solamente es para el final de la vida, como se sigue creyendo, a pesar de que ya tiene muchos años en los cuales se ha comentado que no solo es al final de la vida, sino que debe de ser desde el momento diagnóstico y acompañar a los pacientes y a la familia en una enfermedad que sea de larga evolución, como ya lo comentaron, no solamente cáncer, sino diabetes, insuficiencia renal y algunos otros. Y desde la parte de nutrición, si de por sí los cuidados paliativos tienen muy poco tiempo, creo que la importancia que se le ha tomado a la nutrición en los cuidados paliativos tiene mucho menos. Y bueno, hemos visto que muchas recomendaciones nutricionales ayudan mucho con los síntomas y son muchas recomendaciones no farmacológicas. Entonces, en algunas ocasiones sí ayuda mucho tanto a la familia como al paciente, y también con el estado de ánimo. Por ejemplo, muchos pacientes que son portadores de sonda y que pues se les alimenta obviamente por una manguera que llega al estómago o al intestino, el paciente al ver comer a la familia pues prefiere irse a un cuarto o se aísla. Entonces también eso impacta mucho en el estado de ánimo. El comentarles y decirles que pueden masticar, saborear, al final todos los sabores los sentimos en la boca, en la lengua, impacta mucho en la parte del estado de ánimo. O sea, si hay pacientes que les dices que pueden comer un antojo que tengan, hasta les cambia la cara, hasta se ponen su carita de felicidad, y ya la siguiente vez que te vuelven a ver es así, doctora, sí me dieron el pastel que tanto quería, o fue mi cumpleaños, sí puedo comer tal cosa. Entonces, la verdad es que es algo muy importante empezar a darle valga la redundancia, la importancia de la nutrición en esta área de los cuidados paliativos, y no pensar que no hay nada que hacer, porque al contrario hay mucho que hacer hasta el final de la vida. También tranquilizar un poco a la familia, de no hacerlo sentir pues culpable, y de que han hecho todo lo mejor posible, y que la alimentación o que el paciente no se está muriendo de hambre, sino que desafortunadamente es una enfermedad que ocasiona pues esos síntomas. Entonces, pues yo creo que es muy importante.
Muchas gracias, maestra Tali, la importancia de hacer este trabajo en equipo. Y bueno, qué mejor que nos puedan dar un testimonio por aquí que Gina nos va a compartir. Gina, si nos presentas quién está contigo y que nos pueda decir lo importante que es contar con un equipo para hacer llevadera esta situación. Miren chicas, les presento, ella es Rosita. Ella es Rosa María Antonelli, ella es paciente del Instituto Nacional de Cancerología. Mucho gusto. Y bueno, las dejo con ella. Hola, Bueno, Rosita, bienvenida al programa. Buenas noches, que estén contentas y que estén muy bien. Y aquí estoy aprendiendo muchísimo de ustedes, me encantó estar con ustedes. A mí me dio hace año y medio cáncer en el pulmón. Después del pulmón se me pasó al cerebro, del cerebro se me pasó a los huesos y aparte tuve un cáncer diferente que era de los ovarios, por ejemplo, y entonces fue muy grande, pues, y decían que era más fuerte que los otros cánceres, pero no. Ahora estoy mejor de ese cáncer que de los otros, pero lo que me está fallando un poquito peor es la cabeza, que no me acuerdo qué dije o quién me hizo el favor o así, y eso pues es muy triste que no me acuerde, ¿verdad? De las cosas, pero aquí estoy feliz con ustedes y aparte un apoyo tremendo con Gina, bueno, es un amor de mujer, ¿eh? Y muchas gracias por Quisiera preguntarle, Rosita, gracias por la oportunidad. ¿Y cómo diría que son los cuidados paliativos para usted? ¿Qué son los cuidados paliativos para ti, Rosita? ¿Cómo te ha ayudado? A mí muchísimo me han ayudado, todo. Estuve primero en cancerología, en el del pulmón. Primero estuve en el INER, después pues ya me daban así muy grave, ¿no? Pero me dieron medicinas y todo y me atendieron perfecto. Es increíble ese hospital también. Cancerología, no se diga. Estoy feliz de ser mexicana y de estar con ustedes y poderles contar todo lo que ha pasado. Y llevo año y medio que voy bastante bien, pues a como estaba. Todavía el año pasado me guisé y todo, les hice la cena de Navidad, 7 kilos de bacalao y luego 4 de otras cosas y 2 pavos y todo eso guisé. Así es que pasé un fin de año feliz. Espero pasar no tan duro como ahorita voy. Pero muchísimas gracias, le estoy dando mucha lata, ¿verdad? Pero yo creo que nos ayuda a darnos cuenta lo importante que es que trabajemos muchas áreas dedicadas a atender las necesidades de ustedes, como dice, pues para tener la energía, la fuerza, el ánimo y todas las cosas que se requiere para llevar la vida lo mejor posible. Rosita, muchísimas gracias. Ya viví muy bien, ya tengo 78 años. Pues bien vividos, ¿no? Que eso es lo que buscan los cuidados paliativos, justamente que estas situaciones por edad, por enfermedad, nos lleven pues a llevar las cosas y la vida lo menos complicado posible. Y bueno, desafortunadamente el programa tiene que cerrar, pero me da muchísimo gusto que Rosita nos haya compartido su experiencia, que nos haya explicado a su manera cómo es que se siente un paciente cuando está en esta situación de salud y que eso hace que nosotros sigamos trabajando, que nos motiva a seguir trabajando. Rosita, muchas gracias. Y gracias a ustedes. De veras, gracias. Cancerología, todas las cosas hermosas que hacen, bueno, súper. Estoy enamorada de cancerología y del INER también.
Pues muchísimas Gracias. gracias, Rosita, por haber participado en este programa. Doctora Silvia Chavira, por compartirnos esta vasta experiencia atendiendo pacientes en cuidados paliativos. Maestra Tali, la parte nutricional. Maestra Gina, por esa gran calidez que tiene con los pacientes y que nos transmite pues la esencia del cuidado y de compartir con un paciente nuestra mejor cara. Pues es importante por esa razón que nosotros compartimos en Metamorfosis que este 9 de octubre próximo veamos la relevancia, la importancia y compartamos lo que son los cuidados paliativos en México y en cualquier país, porque se requiere pues de fortalecer justamente el cuidado. Pues les agradezco mucho su atención, su participación y pues nosotros nos estaremos escuchando la próxima emisión por próximo jueves 3 de la tarde. Gracias, doctora Silvia Chavira, gracias, maestra Tali, gracias, maestra Gina. Gracias a ustedes, de verdad, qué hermoso. Gracias. Muchas gracias a todos. Bye. Estoy orgullosa de mis mexicanas. Así debe de ser. Muchas gracias por todo su apoyo. Adiós, preciosa. Hasta luego. Gracias. Cuídese mucho. Bye.